Ok, para resolver lo que son las ecuaciones exponenciales debemos manejar las leyes de potencias o leyes de exponentes. Ahí vamos a ir viendo en el transcurso de los ejercicios algunas de ellas. Obviamente no todas porque en cada ejercicio no se aplican todas, ¿verdad? Hay varias por tomar en cuenta. Por ahí hay otro videito en YouTube también que les va a ayudar al respecto, en el mismo canal de Academia el Pro. Ok, en el caso del primer ejercicio o la primera ecuación, dice que es 13 elevado a la 2x menos 1 igual a 169. Ok, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que el número 13 que aparece en la base de 13 elevado a la 2x menos 1 es un número que solo es divisible por 1 o por el mismo número, o sea, por el 1 o por el 13. 13 dividido entre 1 da 13, 13 dividido entre 13 da 1. Son los únicos dos divisores que tiene. Ya ahí nos dieron una clave en el ejercicio. O sea, nos están diciendo que la base de esa potencia tiene que ser 3. Entonces, al lado derecho del igual tengo un 169. Ese 169 yo tengo que convertirlo en un número de base 13. Entonces, lo único que hacemos es de forma muy sencilla. En nuestra calculadora empezamos a elevar 13 a la 1, 13 a la 2, 13 a la 3, hasta que algún valor de esos nos dé el 169. Resulta que el 169 es hacer 13 elevado a la 2. Entonces, ¿eso qué significa? Pues veámoslo acá en la calculadora. Si yo hago 13 elevado a la 2 y le doy igual, me da el 169. Eso quiere decir que yo lo puedo cambiar por un 13 elevado a la 2. Okay, vamos a hacerlo. Resulta que tengo primero 13 elevado a la 2x menos 1. 2x menos 1. Y ya nos dimos cuenta que el 169 lo puedo cambiar por un 13 elevado a la 2. Ok, ¿por qué hacemos eso? Porque recuerden que la única forma de resolver las ecuaciones exponenciales de igual base es buscar bases iguales, valga la redundancia, para cancelarlas. O sea, cancelo esto y me queda la ecuación de arriba. O sea, lo único que me queda por resolver es el 2x menos 1 igual al 2 que tenía al otro lado. Entonces, si yo resuelvo esa ecuación, ya voy a tener la respuesta de. Entonces, procedemos como una ecuación lineal normal. Las 2x se quedan al lado izquierdo. Al lado derecho está el 2, se queda igual. Y voy a mandar el menos 1. Ese menos 1 tiene que pasar porque está pasando de un lado a otro. ¿verdad? Tiene que cambiar de signo. Entonces, de menos 1 se convierte a más 1. ¿Por qué? Recuerden que las letras quedan a la izquierda, los que no tienen letras a la derecha. Entonces, 12x es igual a 2 más 1. O sea que 2x va a ser igual a 2 más 1, que son 3. Y ya lo único que queda es despejar. Vean que entre el 2 y la x lo que hay es una multiplicación. Entonces, tiene que pasar a hacer lo contrario al otro lado. 3. Y de multiplicar pasa a dividir sobre 2. Quiere decir que la solución de esa ecuación es 3 medios. O sea, 3 sobre 2. Vamos a la otra. El siguiente ejercicio es parecido. Ok, en este siguiente ejercicio nos dan un 121 elevado a la 2x menos 4 por 11 igual a 1 sobre 11. Ok, ¿qué es lo que está ocurriendo? Nos están dando el 11, ahí está la clave, igual que en el ejercicio anterior nos dieron el 13. Ese 11 solo es divisible entre 1 y entre el mismo 11. Eso significa que esa es la base que nosotros necesitamos. O sea, tenemos que convertir ese 121 en 11 elevado a. Ok, entonces la misma historia. Por ejemplo, si yo empiezo 11 a la 2, me da el 121. Entonces ya con eso tenemos cuál es el numerito que se sustituye por el 121. Entonces procedemos con ese ejercicio. En lugar del 121, vamos a colocar entonces 11 elevado a la 2. Pero si ustedes observan, ya arriba del 121 habían 2x menos 4. Ese 11 elevado a la 2, o sea, ese exponente 2, tiene que multiplicar al 2x menos 4. Se coloca entre paréntesis. ¿Por qué se coloca entre paréntesis? Porque son dos términos diferentes. 2x y el menos 4 son dos términos diferentes, entonces se deben colocar entre paréntesis. Entonces, el 2 del 11 a la 2 tiene que multiplicar a lo que había ya en la parte del exponente del 121 elevado a. Ahora, por
Sigue el 11. Recuerden que el 11, cuando nosotros vemos un número, ese número tiene un 1 imaginario en la parte del exponente. O sea, 11 elevado a la 1 sigue siendo 1. Entonces, cuando yo veo solamente el 11, tengo que acordarme que ahí, arriba de ese 11, hay un 1 imaginario. 11 elevado a la 1. Es parte de los tres unos imaginarios que tiene cualquier valor. El 1 que lo multiplica, 1 por 11, 11. El 1 que lo divide, 11 dividido entre 1, 11. Y el 1 que lo eleva, o sea, la potencia, 11 elevado a la 1, sigue siendo 11. Ahora, igual, al otro lado vean que no tenemos 11, tenemos 1 sobre 11. En este caso, el número 11 que nosotros ocupamos como base lo tenemos en la parte de abajo de una fracción. Lo que tenemos que hacer es darle vuelta. Ese 11 que está abajo tiene que pasar para arriba y el 1 que está arriba pasa para abajo para que se convierta en imaginario. Entonces, la única forma de hacer eso, según las leyes de potencias, es pasando el exponente negativo. O sea, lo mismo que les decía ahorita. Este 1 que estaba aquí imaginario, que es este, es el 1 normal. Igual existe acá. 11 elevado a la 1. Pero si yo necesito que ese 11 pase para arriba, tengo que darle vuelta a la expresión. Entonces, ese 1 tiene que pasar a ser un exponente negativo por tener que darle vuelta. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ese 1 sobre 11 yo lo puedo cambiar por un 11 elevado a la menos 1. Eso es lo que necesitamos. Ahora, vean que ya solucionamos la mayoría de los problemas. ¿Por qué? Porque ya podemos eliminar base y eliminar base. Ahora, ¿qué hay que recordar? Este 11 y este 11 se están multiplicando. Y recuerden que las leyes de potencias dicen que si dos números se multiplican, dos potencias de bases iguales se multiplican, se mantiene la base y se suman los exponentes. Eso significa que yo eso lo puedo convertir en una expresión de este tipo. Mantengo la base, que es 11. Y en los exponentes puedo hacer 2 por 2x menos 4. Cerramos el paréntesis y el 1 que está en el 11 por 11 a la 1 se pasa a sumar. Por la ley de potencias mantengo base y sumo exponentes. O sea, mantengo el 11 y sumo los exponentes que tienen los dos 11 ahí arriba. Eso tiene que ser igual a 11 elevado a la menos 1, que fue la conversión que hicimos en la otra fracción. Ok, ahora sí, ya podemos eliminar bases de forma más sencilla. Acá. ¿Qué nos queda? Si cancelamos esas bases nos va a quedar un 2 por 2x menos 4. Cerramos el paréntesis, más 1 igual a menos 1. Ok, resolviendo. Recuerden que eso es una ley de distribución. Este multiplica acá y luego va a multiplicar allá. Entonces 2 por 2 se convierte en 4x. Ahora 2 por menos 4 se convierte en menos 8. Más 1 igual a menos 1. Ok, nuevamente procedemos con una ecuación lineal. Eso significa que las letras quedan a la izquierda del igual y los números van para la derecha del igual. Entonces 4x ya está a la izquierda del igual, se queda exactamente igual. Igual el menos 1, ese se queda igual porque ya está a la derecha de. El número que no tiene letra va a la derecha. Pero tengo que pasar el menos 8 y el más 1. Y como tengo que pasarlos para el otro lado, tienen que cambiar de signo. Entonces se convierte en más 8 menos 1. Ok, resolviendo, resulta que 4x es igual menos 1 más 8 menos 1, que se convierte en un 6. Ok, ahora resulta que 4x es igual a 6. El 4 está multiplicando. Si está multiplicando, tiene que pasar a dividir. O sea, eso significa que la x es igual a 6 dividido entre 4. Y resulta que si metemos 6 sobre 4 a la calculadora, o si simplificamos, mitad y mitad, la mitad de 6 es 3. Y la mitad de 4 es 2. Si no lo meten a la calculadora, le dan igual y la misma calculadora se los va a simplificar. 3 sobre 2. Esa sería la solución de esta ecuación.
En el último ejercicio ocurre algo parecido. Observen que tenemos 27 sobre 125 igual elevado a la 5 menos x igual a 5x sobre 3x por 9 sobre 25. La clave está en 5 y 3. Resulta que el 5 es un número que solo se puede dividir entre 1 y entre 5. Lo mismo ocurre con el 3. Eso significa que esas son las bases que nosotros necesitamos. Necesitamos convertir esa base en 5 y 3. Ahora, en el caso del 27 sobre el 125, noten que el número que es múltiplo de 5 está en la parte de abajo, o sea, al lado contrario de la otra que nosotros teníamos. Obsérvelo acá. Aquí tenemos 5 arriba y 3 abajo, y aquí tenemos el múltiplo de 5 abajo. Eso significa que el múltiplo de 3 tiene que estar arriba. ¿Okay? Entonces esa es una expresión a la cual hay que darle vuelta. Lo mismo ocurre con esta. Vean que el múltiplo de 5 es el 25 y está en la parte de abajo, o sea, está en otra posición diferente a como estaba en esta, que es la clave que nos dieron. Entonces tenemos que darle vuelta también a eso. Ok. Procedemos a darle vuelta para dejarlos en múltiplos del mismo tipo. Primero, recuerden que les dije, cuando hay que darle vuelta, o sea, cuando algo está abajo y lo ocupamos arriba, o algo está arriba y lo ocupamos abajo, hay que cambiar signos. Entonces, en el caso de la primera expresión, sería, le damos vuelta, o sea, el 125 va para arriba, sobre 27. Pero recuerden que si hago eso, tengo que cambiar el signo en la parte de arriba, o sea, el 1 pasa a ser menos 1. Entonces, ¿qué ocurre? El 1 imaginario se convierte en menos 1. Y recuerden lo que les dije en otro ejercicio, ese menos 1 tiene que multiplicar a la parte que ya estaba arriba, en este caso, al 5 menos x. Entonces, paréntesis, 5 menos x. Básicamente lo que se va a hacer es un cambio de signos, pero ahorita lo hacemos. Okay, eso es igual. Okay, aquí tengo 5 sobre 3 a la x, otra ley de potencias. Recuerden que si hay una división y los dos exponentes son iguales, yo puedo convertir eso en una sola fracción y mandar ese exponente a un factor común, a un exponente común. O sea, ese 5 a la x sobre 3 a la x yo lo puedo convertir en un 5 sobre 3 y a factor común mando el exponente, ambos elevados a la x. Otra ley de potencias. Por, y volvemos a la historia de antes, ocupamos que el 25, que es múltiplo de 5, está en la parte de arriba, porque el 5 está arriba, ¿verdad? Entonces le damos vuelta. Y recuerden, para dar vuelta, ponemos el menos 1 arriba, cambiamos el signo, básicamente. Entonces el 25 arriba, el 9 abajo. Y como el 1 estaba positivo, o sea, esa fracción tenía un exponente imaginario positivo, se convierte a negativo porque tuve que darle vuelta. Ok, y ahora sí, ya tenemos en orden correcta las tres fracciones, o sea, todas con el 5 o el múltiplo de 5 en la parte de arriba y el 3 o el múltiplo de 3 en la parte de abajo. Ahora, lo que queda es hacer lo que hicimos en el caso anterior con el 169 o el 121, buscar números que, sabiendo por ejemplo que la base es 5 sobre 3, elevada a qué valor nos da el 125 sobre 27 o el 25 sobre 9. Por ejemplo, resulta que si nosotros hacemos en la calculadora 5 a la 3 nos da 125. Entonces yo hago 5 a la 1, 5, 5 a la 2, 25, 5 a la 3, 125. O sea, quiere decir que ese 125 se puede cambiar por un 5 a la 3. Entonces, 5 a la 3. Y el 27, si hacemos, por ejemplo, 3 a la 1, 3, 3 a la 2, 9, 3 a la 3 da 27. O sea que ese 27 se puede cambiar por un 3 a la 3. Ok, y ya sabemos que esto estaba elevado al menos 1 por 5 menos x. Ese menos 1 por 5 menos x quiere decir que van a cambiar. O sea, menos 1 por 5 se convierte en menos 5. Cambio de signos. Yo lo hice para ver el proceso, pero si ustedes quieren nada más pueden cambiar el signo del exponente. Entonces menos 5 y menos 1 por x se convierte en más x. Ok, esto es igual y seguimos con el resto.
Esta no tiene problema, se queda igual. 5 a la 3 elevado a la x. Pero en esta otra sí tengo que hacerlo, ¿verdad? Tengo que ese 25 convertirlo a base. Ya habíamos visto que 5 elevado a la 2 da 25 y 3 elevado a la 2 da 9. Entonces, en lugar del 25, 5 a la 2. En lugar del 9, 3 a la 2. ¿Verdad? Y eso está elevado a la menos 1. Entonces, pasamos el paréntesis y elevado a la menos 1. ¿Qué tengo que hacer con esas dos conversiones? Lo mismo que hice antes con el 5 a la x sobre 3 a la x y en lo que lo convertí. Entonces, como el exponente en el caso de la primera es 3, entonces eso se convierte en 5 sobre 3 y se saca a un solo exponente. Y volvemos al caso del anterior, ese 3 tiene que multiplicar al menos 5 más x, que era el exponente que ya había. Entonces se hace con paréntesis, menos 5 más x. Ok, esto es igual, y acá ocurre exactamente lo mismo. Esta se mantiene igual, 5 sobre 3 elevado a la x por, ok, y esta se convertiría en 5 sobre 3 a la 2, 5 sobre 3 a la 2, y volvemos al mismo caso anterior, tiene que multiplicar al exponente que ya había, que era menos 1. Ahora sí, procedemos a bases iguales. Esta parte de acá se mantiene. Como lo hicimos en el caso anterior, esta parte se va a mantener. 5, 3, y nos queda 3 por menos 5 más x. Y al otro lado aplicamos la ley de potencias que ya vimos en otro ejercicio. Bases iguales que se multiplican, se mantiene una base y se suman los exponentes. Entonces mantengo la base, que es 5 sobre 3, y sumo los exponentes. El exponente de la primera era x, más el exponente de la segunda, que era 2 por menos 1, o sea, menos 2. Ahora sí, ya podemos eliminar bases. Entonces simplemente mato base, y nos queda la siguiente expresión. 3 por menos 5 más x es igual a x más menos, recuerden que es menos 2. Resolviendo eso vamos a obtener nuestra respuesta. Ok, voy a hacer aquí a un ladito porque no me cabe ahí, ¿verdad? Básicamente la ley de distribución, 3 por menos 5, perdón, sería menos 15. Y 3 por x sería más 3x. Eso es igual a x menos 2. Letras al lado izquierdo sin letras al lado derecho. Entonces las 3x se quedan igual, no le hago ningún cambio. Pero la x tiene que pasar para el lado izquierdo. Está positiva, pasa a negativa. Entonces menos x. Al lado derecho tiene que estar el menos 2 y el menos 15. Que el menos 2 ya está al lado derecho, se queda igual. El problema es el menos 15 que está al lado izquierdo del igual. Tiene que pasar para ahí después de ese menos 2 y debemos cambiarle el signo. Entonces de menos 15 pasa a ser más 15. Ahora resolviendo, 3x menos 1x nos va a quedar solamente 2x. Menos 2 más 15 nos va a quedar un 13. Y de multiplicar pasa a dividir ese 2. Entonces x es igual a 13 y el 2 que estaba multiplicando pasa a dividir 13 sobre 2.
Esa sería la respuesta de esta otra ecuación.